Noches. ¿Cómo han estado? Algunos están enfermos, ¿no? Ustedes saben bien que hemos estado hablando de Colosenses capítulo 1. Me he demorado más de la cuenta. No he podido pasar del versículo 15, pero la verdad decidí, o no sé qué me pasó, hacer un alto en Colosenses, por lo menos hoy. No sé si habrá otros días. Y estoy mirando un capítulo muy especial y quisiera hablarles de ese capítulo, Daniel 10. Hace unos días atrás estuve por ahí y no fui capaz de no pensar en que podía enseñar de ahí. Entonces, esta noche me gustaría compartir de Daniel 10. Vamos a leer 12 versículos, del versículo 1 al versículo 12, y entramos en materia. Daniel 10, 1 al 12. Dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con engüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó, hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Hasta ahí la lectura, y vamos a orar. Amado Señor, de nuevo, amado Dios, te damos gracias en esta noche por este privilegio que tenemos de congregarnos, por haber permitido, Padre, que hoy vinieran tantos hermanos y tantos invitados. Rogarte, Señor, que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones y hagas la transformación de vida. Pues, Señor, no es posible o no debiera ser que cada que oímos tu palabra no pase algo en nuestras vidas. No haya un deseo por lo menos de orar, por lo menos de cambiar o de quitar algo. Permite que esta noche sea así, que tengamos la oportunidad de tomar las mejores decisiones en cuanto a nuestra relación contigo, Señor. Dejamos todo en tus manos y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, esta historia, como de pronto sugería el hermano Byron en estos días, ya muy bueno estudiar un libro entero, ¿cierto? Ir estudiando pero como les dije, no sé qué me pasó con esta historia.
con este capítulo 10 de Daniel y decidí que no se me salió de la mente y pensé que sería bueno compartir algo sobre este capítulo 10. Todos sabemos algo de Daniel, ¿cierto? Por lo menos sabemos que fue echado en el foso de los leones. Por lo menos eso sabemos. Cuando yo estaba niño, había un álbum, se llamaba álbum en Buga le decían vistas, acá le dicen caramelos, y se llama algo referente a la Biblia. Y entonces ahí conocí la historia de que un hombre un día fue echado en el foso de los leones y los leones no se lo comieron. Siempre me llamó esa historia. Pero hay un montón de cosas sobre Daniel que son muy ejemplares para la iglesia hoy. Daniel era un hombre de proponerse o de disponerse. Daniel propuso no contaminarse con la comida del rey. También lo sabemos. El hermano Byron hace un tiempo atrás, no sé cuánto tiempo hace, pero enseñó sobre Daniel todo. Creo que parecía tan difícil entender sobre la estatua que construyó Nabucodonosor, pero algo entendimos. Entonces Daniel sabemos que fue traído de su tierra, de Israel, y fue llevado con su pueblo y fueron cautivos por muchos años. Era un joven de 15 años cuando fue llevado cautivo. El rey pidió escoger unos jóvenes especiales que tuvieran unas características especiales y dentro de eso escogieron a 4, a Daniel y 3 amigos. Y bueno, Daniel interpreta los sueños del rey Nabucodonosor y cada rey estaba impresionado con la vida, con la relación de Daniel con Dios. Daniel no es un personaje cualquiera en la Biblia. Es un hombre ejemplar. Es un hombre del que debiéramos aprender muchas cosas. Y aquí hay en este capítulo 10, hay algo que fue lo que más me llamó la atención. Entonces, hay un versículo, quizás no es el versículo clave, porque de pronto clave, el versículo 1 es muy clave en esta historia. Pero el versículo 2 es el versículo que me atrapó, ¿cierto? Vamos a mirarlo de nuevo. Dice el versículo 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Entonces lo que vemos en este versículo es que este versículo tiene frases claves, frases muy importantes para nosotros hoy. Yo creo que la frase más clave es dispusiste tu corazón. O sea, Daniel dispuso su corazón. Pero tiene otras 2 palabras que son contundentes para la vida cristiana y es entender y humillarse. 2 palabras que lo vamos a mirar más adelantico, pero son 2 palabras que tienen una unión o una comunión. Casi que la una no podría ser sin la otra. Tiene el ingrediente más importante este versículo y esta historia y es la presencia de Dios. O sea, aquí no vamos a hablar de Daniel y lo vamos a sacar de su relación con el Señor, no. La presencia del Señor estaba todo el tiempo ahí y por eso es el ingrediente o la parte más importante, la parte clave, la presencia de Dios. Y tiene esta frase, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras el personaje que está aquí dice, yo he venido. Pero al principio tiene una frase muy importante y es, no temas. Y se lo dice en un momento en que Daniel está derrumbado, está tirado en el suelo, está parado, se levanta sobre sus rodillas y sobre sus manos. Es más o menos como diríamos, en una actitud como de perrito, algo así, para que ustedes me entiendan. Entonces, esta historia tiene estas frases tan importantes o este versículo claves.
Cuando uno comienza a mirar el capítulo 10, pues no puede dejar de mirar el capítulo 9. En el capítulo 9 hay una cosa espectacular de Daniel y es su oración. Su oración. Su oración por el pueblo y su oración por sí mismo. Volteemos una paginita y miremos 2 versículos. Se me olvidó decir que una de las cosas más importantes del versículo 12 es la gran importancia, nos muestra la gran importancia que tiene la oración en nuestra relación con Dios. En el versículo 9 dice, capítulo 9, versículo 5, cuando él empieza a hacer su oración, dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Posiblemente Daniel no era de ese estilo, pero él se involucra confesando el pecado de él y del pueblo. Bueno, en el versículo 20, dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y todo lo que sigue siendo la segunda parte. Entonces, estamos viendo un hombre especial, ejemplar. Una de las cosas que debemos tomar de Daniel es confesar nuestro pecado. Va a estar tirado en el suelo. No va a poder levantarse, no va a poder caminar sin confesión. Y si va a caminar, no va a caminar como un cristiano. No va a caminar como un creyente. Daniel es importante. Ahora el versículo 1, quiero pasar muy rápidamente y ustedes me sabrán entender que el tiempo no da para uno mirar muchas cosas. Dice, en el año tercero, bueno, aquí hay una historia especial. Es Ciro rey y esta historia está muy unida a la historia de Esdras. Si alguno quiere leer algo precioso, maravilloso, es lo que Dios hace con el rey Ciro. Y está en el capítulo 1 de Esdras, en los primeros versículos. Y uno ve que Dios utiliza al rey Ciro para que libere a su pueblo, para que lo saque del cautiverio. Dice, en el año primero el rey Ciro le fue dado orden a Ciro para sacar al pueblo de la cautividad. Ahora, Ciro manda el edicto, manda las voces y comienza a decir, bueno, todos los que sean de este pueblo judío pueden irse, y comienza a decir que todo el mundo les ayudara con todo lo que pudieran para que ellos fueran a reconstruir el templo en Jerusalén. En el segundo del rey Ciro, en el segundo mes, sale el pueblo, aproximadamente 50,000 judíos. Y lo que vemos en esta historia es que esta visión de Daniel está en el año tercero del rey Ciro. Pasan algunas cosas. Algunos estudiosos calculan que Daniel en este momento tiene 85 años. Haciendo las cuentas, tiene 85 años, es un hombre mayor. Daniel, en el regreso a Jerusalén, no va con los judíos, se cree, no lo puedo asegurar, se cree que es porque él está en un alto cargo en Babilonia, y resulta que desde ese alto cargo le puede servir más a su pueblo que estando en su pueblo. Eso es lo que se cree. En este versículo 1, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel. Y empieza una cosa bien especial. Ahora, esta palabra que fue revelada tiene 2 puntos muy especiales, y la palabra es verdadera, es decir, se iba a cumplir o se cumplía. Lo que iba a pasar se cumplía. Dice, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Entonces, en unos capítulos atrás, capítulo 8, él tiene problemas para entender alguna visión, pero en esta
la entendía, la comprendía y fue inteligente para hacerlo. Entonces, una aparición previa a su encarnación. No recuerdo qué enseñó el hermano Byron en ese tiempo, pero por los datos que da, no creo que sea un ángel. Entonces, cierto, su cuerpo era como de berilo y su rostro resplandecía como un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras estruendo de una multitud. Eso pertenece a Dios cuando lo vemos en Apocalipsis y de pronto en otras partes. Ahora, este momento de la visión, Daniel tiene otra cosa especial, o sea, Daniel, es que solo Daniel ve la visión y los que están al lado de él no la ven. Entonces es algo especial este acontecimiento. Y aunque los que estaban con Daniel no visión, sin embargo se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron, ¿cierto? Algo que no podemos entender qué pasó. Queda Daniel solo y dice Daniel en el versículo 8, y vi esta grande visión. Después de que ve esta grande visión, sus fuerzas, su vigor se fue de él, de la presencia de este varón. Quedó como muerto. Y yo creo que como creyentes nos falta esa reverencia, ese temor ante la presencia del Señor. Ante caer como sin fuerzas delante del Señor. Yo creo que algunos, por lo que a veces hablamos, han tenido esos momentos especiales cuando están en su aposento, en su habitación orando al Señor y han tenido esos momentos especiales de quedar como sin fuerzas hablando con el Señor. Luego este varón le habla, Daniel oye sus palabras y cayó sobre su rostro y tuvo un propio.
Ahora dice una mano, le tocó y le llevó a arrodillarse. Aquí ya se presume que es un ángel. De pronto el ángel Gabriel, que ya había estado en otras visiones. El varón le habla y le dice inicialmente una gran frase que me encanta esta frase, varón muy amado. Y yo quisiera pedirles en esta noche que esa frase la asumiéramos para cada uno de nosotros, porque lo que somos para Dios somos muy amados hasta el punto de entregar a su Hijo en la cruz. Somos muy amados, pero esta partecita nos da a entender el grande, pero el grande amor de Dios por Daniel. En algunas versiones, por ejemplo, la de las Américas, dice varón muy estimado. Otra versión de esa tradicional dice Daniel, hombre preferido por Dios. La nueva traducción viviente dice Daniel, eres muy precioso para Dios. Y yo creo que nosotros debemos vivir de acuerdo a ese amor de Dios por nosotros. Muy amado. Y en esta noche veo unas visitas. Quisiera decirle a esas visitas que se sientan muy amadas por Dios. Podemos estar pasando por un montón de problemas, pero Dios puso a su Hijo en la cruz y en la cruz demostró el amor por la humanidad perdida, por la humanidad pecadora. Entonces siéntase ahí sentadito, muy amado, muy amada, muy especial. El varón le pide a Daniel que ponga toda su atención, va a hablar él, le va a decir algunas cosas, que le ponga atención a sus palabras y que se ponga en pie, que se pare. Necesitaba que Daniel estuviera muy atento. Daniel se para, pero sus piernas temblaban. Impresionante este momento en la historia en la vida. Y llegamos al versículo 12, como les dije, era una pasadita muy rápida por este capítulo 10, pero donde quiero llegar es al versículo 12. Varias cosas encontramos. El varón le habla a Daniel y le dice, no temas, no tengas miedo. Le dice, porque del primer día que dispusiste tu corazón. Y Daniel había orado por 3 semanas, pero desde el primer día de su oración había sido escuchada esta oración. El varón exalta de Daniel su disposición para buscar el rostro de Dios en oración. Afligido, sin comer, pero Dios ahí con él. Su presencia ahí. Luego en el versículo 13, lo pueden leer en su casa, dice que el varón no había venido a causa, por eso es que yo creo que es un ángel, la segunda persona a la que le toca es un ángel, no había venido a causa dice en el versículo 14, ¿el 14 o el 13? Sí, más el príncipe del reino de Persia se me opuso 10, o sea, no había venido antes, porque este príncipe de Persia, pues yo creo que es el enemigo, el diablo, el que se opuso al príncipe, al ángel que vino a tocar a Daniel. Una tercera cosa, Daniel había dispuesto su corazón para entender y para humillarse en la misma presencia de Dios. Y esto es lo más grande que podemos ver de un ser humano. Lo más que podemos ver de un ser humano es querer conocer a Dios, querer saber de Dios, tener conocimiento de Dios, pero humillarse ante Dios. Es decir, deja de ser Él para que Dios obre en la vida de Él. No antepone lo que es Él. No hay arrogancia en Él. Es un hombre que se humilla. Debido a esta disposición de Daniel, fueron escuchadas sus palabras y por causa de sus palabras aquel varón había venido a contestar la oración de Daniel. Y esto me parece hermoso por lo que él le dice, a causa de tus palabras yo he venido. Esto de verdad tiene aplicación en nuestra vida.
Cuando estamos orando, pues el mismo Dios tiene presencia con nosotros. El mismo Dios tiene el oído puesto para nosotros. A menos que no queramos hablarle a Dios. A menos que estemos viviendo una vida diferente, disipada, locura. Pero Dios está ahí. La presencia de Dios está ahí. Y es necesario que estemos seguros de esa presencia de Dios cuando estamos en nuestras oraciones. Ahora, yo me pregunto, ¿qué es un corazón dispuesto? No, yo quisiera contestarla, pero vamos a contestarla con algunos versículos. No lo busquen porque nos demoraríamos, pero yo se los leo. El rey David dijo en el Salmo 108:1, mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. La disposición de David, la gloria de David, el gozo de David era tener un corazón dispuesto para Dios. Ahora, disponerse para alguna cosa es estar completamente seguro de lo que yo quiero hacer. ¿Qué quiero hacer yo? Quiero entender a Dios. Quiero conocer a Dios. Si es así, entonces yo estoy dispuesto para Dios. El Señor Jesús nos enseña en Juan 4, estaban preocupados porque el Señor no comía y ellos le rogaban preocupados, le decían, Rabí, come, pero la respuesta del Señor, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Cuál era esa comida? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué encontramos en el Señor Jesucristo? Siendo el Dios encarnado que viene a este mundo y toma un cuerpo humano, encontramos disposición, dispuesto a hacer la obra de Dios, dispuesto a obedecer la voluntad de Dios. El Señor nos da un ejemplo total de disposición para con el Padre. El Señor Jesús vino a este mundo en forma humana con la disposición total de hacer la voluntad del Padre hasta el punto que la ve más importante que la comida. Caso contrario, nosotros vemos más importante la comida que la voluntad de Dios. En el caso de Moisés, cuando fue llamado por Dios para sacar a su pueblo de Egipto, no había en Moisés dispuesto a esta obra de Dios. Moisés puso muchas excusas, pero Dios le fue tumbando todas sus excusas hasta llevarlo a tener una total disposición para Dios, y podemos ver en el Antiguo Testamento cómo Dios lo usó de una manera impresionante. Utilizó a Moisés. Imaginémonos esto, que Dios usó a Moisés para contarle al mundo cómo fue creado el mundo. ¿Quién más lo puede contar? Los hombres han intentado contar la creación del mundo y no han podido. ¿Quién lo contó? Moisés. Y Dios le tumbó todas las excusas a Moisés hasta llevarlo a estar dispuesto para él. Nos deja una enseñanza. Si nosotros, mejor incluyámonos todos, estamos poniendo excusas, Dios las va a tumbar y las va a tumbar fuertemente. Si usted es un hijo de Dios, debe estar dispuesto para Dios y no poner. Dios llevó a un hombre que no estaba dispuesto para él a estar dispuesto para él, y por medio de él rescató a su pueblo de Egipto, y por medio de él el mundo puede conocer la verdad de la creación, aunque muchos hombres la nieguen y aunque muchos hombres la desconozcan debido a su terquedad y debido a su arrogancia. Pero el privilegiado fue Moisés. Y déjenme que les diga algo personal. Uno de mis personajes favoritos es Moisés, porque escribió 5 libros y en esos 5 libros está la creación. ¿Quién se lo reveló? Dios, por medio del Espíritu Santo a Moisés, y por eso sabemos la verdad. Por eso sabemos cómo el mundo fue creado. No tiene discusión. Ahora vemos en la palabra del Señor cómo Dios utilizó hombres dispuestos para hacer su obra. Pienso en Noé, por ejemplo. En su tiempo,
hizo todo cuanto Dios le dijo referente a construir el arca. O ¿qué tal David, por ejemplo? ¿O qué tal Elías? Elías, no, perdón. Bueno, Elías también hizo la obra, pero Isaías. En Isaías 6, ¿qué dijo Isaías en el capítulo? A mí. Yo, ¿sabe qué diría? Envía al hermano Byron o al hermano. Los apóstoles estuvieron dispuestos con todos sus defectos. Pablo, cuando tuvo semejante estrellón, en semejante choque con el Señor Jesucristo, dijo, ¿quién es el Señor? Pero inmediatamente dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y lo que encontramos en la Biblia es que muchos hombres o los grandes hombres de Dios, y perdónenme que le ponga ese rótulo de grandes, lo único que encontramos es disposición, disposición, disposición. Dispuestos a trabajar para el Señor, dispuestos a hacer la obra, dispuestos a vivir para el Señor. Daniel estuvo dispuesto a entender a Dios y a humillarse ante Dios. Dos palabras, yo le diría estelares: entender y humillarse. Daniel estuvo dispuesto a entender y a humillarse de corazón ante Dios. O sea, con entrañas, con su mente, con su alma, con su cuerpo, con todo su ser estuvo dispuesto para comprender, para conocer, para considerar, para discernir, para tener entendimiento, para ser instruido por Dios. Daniel tenía total disposición de entender a Dios, de sentir a Dios. Daniel dispuesto de corazón a entender, a conocer a Dios, a tener más conocimiento de Dios, pero también tenía total disposición para humillarse ante Dios. En su disposición, entender y humillarse van de la mano, van unidas, en perfecta comunión, en perfecta armonía. Y vamos a ver que a veces pasa lo contrario. Y esto nos deja una gran enseñanza como hombres de Dios, como mujeres de Dios. Entre más entendimiento, entre más conocimiento, entre más discernimiento, más humillación. El Señor Jesucristo dijo, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y la humillación habla de humildad, ¿cierto? No creerme más de lo que yo soy. El Señor arriba y yo abajo. Tengo una relación con Él, lo conozco, camino con Él, pero yo ocupando mi lugar. Juan el Bautista dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Hermanos, es tan importante aprender de Dios como humillarse ante Dios. Importante. Hoy vemos en la iglesia tanto el rechazo, la apatía a entender las cosas de Dios y por lógica mucho menos a humillarnos ante la maravillosa presencia de Dios. Si no hay entendimiento de Dios, si no hay palabra de Dios en mi vida, si no hay conocimiento, mucho menos va a haber humillación. El pueblo, y perdónenme, ojalá que no sean los de aquí, pero el pueblo de Dios hoy muestra, lo que hoy muestra es pereza a la palabra de Dios y quieren que sea Dios el que se humille ante la iglesia. No queremos humillarnos ante Dios, pero que Dios sí venga y me sirva, ¿cierto? Que Él sea el que venga así como una persona muy bajita a servirme en todo, porque Él tiene el poder, Él es súper poderoso, Él tiene todo, Él puede hacer todo. Entonces yo quiero que Él me sirva y yo estoy acá arriba, pero Él allá abajo.
Y no es así. No es así. Otra cosa que puede suceder es que de verdad muchos quieren aprender de Dios, estar llenos de conocimiento, pero humillarse ante Dios, no. Eso no. Son reconocidos por su conocimiento, pero no por su humildad. No por su humildad. El apóstol Pedro dijo, y sabemos quién era Pedro, altivo en algunas cosas, humillado bajo la poderosa mano de Dios, porque Él os exaltará cuando fuere tiempo. Conclusión, entender, conocer de Dios y humillarse ante la presencia de Dios componen una disposición ideal para Dios. Ahora hablemos un poquitico de disposición en estos minutos que me quedan. Y es, el creyente debe estar dispuesto para Dios, ¿es verdad o no? Pero yo me quito las gafas porque los veo un poquito borrosos. Debemos estar dispuestos para Dios, hermano. ¿Ustedes qué piensan? Para entenderlo, para conocerlo, para humillarnos ante Él. Esta palabra disposición la podríamos definir como prepararse para hacer algo. Pero dentro de este hacer hay cosas que no debemos hacer, que debemos dejar. La palabra disposición, Natán en hebreo, como el nombre del hombre que fue a hablarle a David cuando había pecado con Betsabé, el mismo nombre, Natán, esa es la palabra en hebreo. Traduce dar, literal, pero tiene un montón de aplicaciones. Entre otras cosas, lo que Daniel realmente hizo fue darse a Dios, entregarse a Dios para entenderlo y para humillarse. Pero esta palabra disposición tiene varias aplicaciones o digamos, no sé si decirle sinónimos, pero es por ejemplo hacer, abandonar, dejar, entregar, permitir, someter. Entonces, si yo tengo disposición para Dios, habrán cosas que yo tengo que dejar de hacer. Habrán otras que tengo que hacer. El hombre que está dispuesto para Dios, o el hombre que tiene disposición para Dios, está dispuesto a hacer, está dispuesto a abandonar muchas cosas, está dispuesto a dejar atrás, a dejar de hacer esas cosas pecaminosas que no le permiten avanzar, está dispuesto a entregarse por completo a Dios, está dispuesto a permitir que Dios obre en su vida a través del Espíritu Santo, a través de su palabra. Y algo muy especial, está totalmente dispuesto a someterse por completo a Dios. Si no se somete por completo a Dios, no hay humillación. No hay humillación. Dice en Santiago que el que se somete a Dios tiene la fortaleza para resistir al diablo. Imaginen ustedes los resultados. Por último, disponerse para Dios es un total desafío y esto lo digo no queriendo desanimar a ninguno. Y antes de terminar, quiero decir algo y es que cuando leí esta historia, definitivamente la apliqué a mí. Todo lo que he dicho en esta noche es para mí, porque yo soy ese hombre que no he estado dispuesto para el Señor. No he hecho las cosas que el Señor me ha dicho que haga. Yo soy ese hombre que está aquí. Ese hombre que no me humillaba ante Dios y yo soy la primera persona que estoy aprendiendo de este capítulo. Es un total desafío disponerse para Dios porque vendrán muchos obstáculos. Cuando el hombre se dispone para Dios, vemos en Daniel que tuvo persecución, que fue acusado falsamente, que fue echado en el foso de los leones, se mantuvo firme y disponerse para el Señor es eso, es estar firme en lo que yo creo del Señor, en lo que yo conozco del Señor. Pero eso va a traer problemas, va a traer hermanos que no estarán de acuerdo con usted, va a traer personas que no estarán de acuerdo con usted.
pero debe prevalecer que yo estoy dispuesto para Dios. Quizás muchas veces vamos a sentirnos solos, o muchas veces vamos a tener ganas de desistir, ganas de todo, pero no puede ser. En la vida de Daniel vemos muchos momentos difíciles para él hasta el punto de ser echado en el foso de los leones, pero a pesar de todo esto, la total disposición de Daniel fue exaltada por Dios. Y es un ejemplo para nosotros en la iglesia. Hermanos, finalizo pensando que no nos vamos a quedar hoy con un discurso, hermano, que se paró aquí a hablar del Señor. No sé si cometí muchas equivocaciones en la interpretación, pero en lo que quería centrarme es en cuánto estoy dispuesto para el Señor. La iglesia hoy necesita hombres y mujeres dispuestas a servir. Y vamos a arrancar de cero. Vamos a levantarnos si estamos caídos. Vamos a decir, aquí estoy yo, Señor, para ti, porque yo no he estado dispuesto. Ni siquiera cojo la Biblia. La Biblia mía está guardada. La Biblia mía queda relegada por ahí, no la miro, no oro, no participo en nada, no me cuesta dificultad congregarme. Vamos a quitar todo eso y vamos a levantarnos como hombres y mujeres de Dios en total disposición, mirando este gran ejemplo de Daniel, pero también vimos el ejemplo del Señor Jesucristo y de otros hombres. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por esta noche tan especial donde podemos mirar la vida de Daniel, donde podemos encontrar, Padre, este hombre, un hombre como nosotros, pero Padre, con un deseo enorme, Padre, de conocerte, de exaltarte, de caminar contigo, de estar unido a ti, Señor. Este hombre es un ejemplo para nosotros. Pues, Padre, fue consignada la vida de él aquí en este libro maravilloso. Padre, que la disposición de Daniel sea nuestra disposición hoy para contigo. Hemos fallado, Señor, lo reconocemos. Nos hemos vuelto perezosos. Hemos estado muy cómodos en nuestras sillas, Señor, y no hemos llegado hasta el punto que ya no nos duelen las almas, que el evangelio se quedó en mero conocimiento. Y Padre, que estamos anclados en un lugar, pero no salimos a llevar ese alimento especial a las almas. Ayúdanos, pues, Señor, a ser personas diferentes, ser hombres de Dios dispuestos para ti, dispuestos a entenderte, pero también a humillarnos en tu presencia. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias.